Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a una nueva entrevista de Olejizar, un espacio para profundizar en distintas áreas del derecho junto a referentes del ámbito académico. Hoy nos acompaña el doctor Diego Hernán Sedner, especialista en Derecho Contractual y Derecho de Consumidores y Usuarios, entre otras áreas. Diego, gracias por acompañarnos hoy. Para empezar, me gustaría preguntarte, antes de pasar una breve presentación sobre vos, si hay alguna actividad académica en la que estés participando actualmente y nos quieras compartir. Bueno, en primer lugar, Matías, quiero agradecerte por la invitación. Para mí es un placer compartir este espacio junto a vos y, por supuesto, poder intervenir en esta charla en- en el marco de una actividad que he visto que Olejizar realiza de manera verdaderamente muy idónea y en ese sentido para mí siempre es un placer participar de este tipo de propuestas. Así que, en primer lugar, esto, agradecerte. Y respecto a tu pregunta, bueno, como vos sabés, yo soy docente universitario. Básicamente mi desempeño está centrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, tanto en el área de grado como en el área de posgrado. En el área de grado tenemos distintas asignaturas que están dentro del marco del derecho privado, como derecho de los contratos, como derecho del consumidor, como vos mencionaste, y también estoy trabajando en algunos sectores de posgrado. En este momento formo parte de la maestría de Derecho Civil en, en la Universidad de Buenos Aires, también de la maestría de Derecho Civil Patrimonial en la UCA. Bueno, y en definitiva, en todas las propuestas, núcleos y círculos en donde se pueda aportar algo y donde en definitiva prive el debate de ideas y el pensamiento. Así que de nuevo aprovecho para agradecer. No, por favor, Diego, al contrario. Te agradecemos a vos, tanto personalmente como en nombre de Legisar. Eh, es eso que comentás justamente hace un par de semanas o días, me salió un video justamente promocionando esta maestría que más o menos la escuché y se ve que es bastante interesante. Así que a los que nos están mirando, más que recomendada. Ahora vamos a pasar a una breve presentación. Sí, el doctor Diego Hernán Sedner es abogado por la Facultad de Derecho de la UBA y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. Se desempeña como profesor titular regular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde está a cargo de la materia contratos y dicta las asignaturas contratos civiles y comerciales, ¿sí? Y Derecho del Consumidor. Además, es profesor de posgrado, tanto en la UBA y también en otras instituciones. Es autor de obras de referencia como Contratos de Consumo y el Manual de Derecho Contractual, que lo tenemos acá atrás, justamente lo separé. Esta es una versión de hace unos años, igual, creo que 2022, 2023. Me imagino que también vi que se va actualizando. Un manual muy bueno porque trae muchos conceptos a la tierra, da ejemplos que a veces eso no se observa, ¿no? Para los lectores del contenido académico, ¿no? Justamente acá está, ¿no? Ampliamente valoradas, ¿sí? Tanto el contrato de consumo como el manual de derecho contractual, eh, valoradas por su claridad metodológica y su enfoque didáctico, ¿sí? También ha publicado numerosos trabajos en revistas especializadas y participado como coautor en obras colectivas sobre derecho de los contratos, daños y derecho del consumidor. Ha sido expositor en congresos y jornadas nacionales e internacionales y cuenta con una extensa trayectoria en seminarios, cursos y conferencias vinculados a su área de especialización, entre otras muchas más cosas, ¿no? Bueno, bien, dicho esto, una breve presentación para que lo conozcan a Diego, si es que todavía no lo conocen, ¿sí? Para acercar un poco de su información. Vamos a pasar unas preguntas, ¿sí? Que las dividí en algunos temas, ¿sí? Más que nada aplicado en lo que es el derecho de contratos a la actualidad, ¿no? Que está un poco en auge. Bueno, en primer lugar, Diego, me gustaría preguntarte sobre los smart contracts, ¿no? Los contratos inteligentes.
En los últimos años se habla cada vez más de los smart contracts o contratos inteligentes. Desde tu perspectiva, ¿cómo definirías qué son y en qué consisten? Asimismo, ¿qué elementos considerás centrales para entender su funcionamiento dentro de este ecosistema digital? ¿Y qué aspectos los diferencian o no del contrato tradicional? Bien, lo primero que creo que hay que aclarar cuando se habla de smart contracts o de contratos inteligentes, que es el modo en el que se lo ha traducido al español, es que la terminología ya en sí misma es un tanto equívoca. Si vos pensás en un contrato inteligente desde un área que está fuera del derecho, es decir, sin conocer el funcionamiento, los requisitos o la regulación de un contrato, seguramente lo que vos pensás es algún tipo de contrato que tiene capacidad de pensar por sí mismo y de tomar decisiones. Bueno, esto en alguna medida sucede, pero lo que hay que aclarar de manera preliminar es que el llamado smart contract o contrato inteligente no es técnicamente un contrato. El contrato en todo caso está antes, está en la base o está en la génesis de lo que después funciona como smart contract, porque en rigor el smart contract es un código informático, es un programa informático que está diseñado de manera tal que a partir de la celebración de un acuerdo, un verdadero contrato, las prestaciones de ese contrato celebrado personas de carne y hueso o personas jurídicas, se van a ejecutar de manera automática. Es decir, básicamente es un programa de ejecución automática de prestaciones. Pero antes de eso tiene que haber un acuerdo. Si no hay un acuerdo, esas prestaciones no se ejecutan. Por ejemplo, yo te alquilo un bien o te doy un préstamo o te proveo de una cantidad de mercaderías a cambio de una contraprestación o de un precio, ese es un acuerdo que primero tenemos que hacer nosotros dos, Matías, vos y yo, y a partir de eso, subido a una plataforma tecnológica, que en general es la llamada blockchain, cadena de bloques, como por ejemplo Ethereum, pero no es la única, permite que ese acuerdo al que arribamos nosotros previamente se ejecute de manera automatizada y no requiera de lo que sería la intervención humana, que por ejemplo yo te llame, te mando una carta de documento o te requiera de algún modo que vos pagues lo que tenés que pagar como consecuencia de ese contrato. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? El contrato empieza a funcionar de manera automatizada y las prestaciones se van disparando en función del acaecimiento de algún evento que ha sido parte de la programación, que la va a precipitar o que la va a, decimos, disparar o a determinar. Por ejemplo, se lo ha programado de tal manera que una vez que vos recibís el pago que yo debo hacerte, la prestación que vos tenías que cumplir hacia mí se ejecuta de manera automática. Ejemplo que encontrábamos en el mundo analógico, quizás más remoto de lo que son los smart contracts, son las transacciones con las máquinas expendedoras. ¿Te acordás? Vos ponías un copel, un billete, una moneda, y te salía la latita de gaseosa o el producto que vos decidías comprar. Y no había intervención humana. Bueno, en este sentido es algo parecido, pero por supuesto con una tecnología mucho más superadora, que entre otras cosas permite, por ejemplo, liberar el pago a partir de que el sistema o el programa recibe la instrucción de que la otra parte cumplió su prestación. Entonces, todas las prestaciones se automatizan. Hay ejemplos en el mercado, digamos, financiero, en el mercado, ya te digo, de la cadena de suministros, en relaciones de consumo, ¿no es cierto? Como por ejemplo el hecho de que vos haces un pago y se le libera al proveedor una vez que se da cuenta, una vez que se informa que el producto llegó, que la mercadería llegó a manos del consumidor, y algunas manifestaciones un poco más actuales, que en algún momento parecían distópicas, como por ejemplo, no sé, si vos gestionás un préstamo prendario y vas pagando una cuota mensual con la cual podés acceder
a un automotor 0 kilómetros y el día de mañana no pagas la cuota, es probable que no puedas acceder con tu llave automatizada, con tu código, con tu credencial, a poder abrir el auto y a poder utilizarlo. Bueno, esto, más allá de que en Argentina todavía está en un estado incipiente, eh, muestra cómo funciona un contrato inteligente. De nuevo, es una forma de ejecutar un contrato que ya fue de algún modo consentido, ya fue celebrado o acordado entre las partes. Muy interesante, Diego, esto que mencionás, porque es un contrato que muchas veces puede traer a la confusión, más que nada por estas palabras o esta traducción que muchas veces se traduce erróneamente. También mencionabas esto del blockchain, sí, un tema fundamental. También a nivel, si nos vamos a otro ámbito, a nivel societario se utiliza mucho, especialmente, por Ujú, ejemplo, eh, en las SAS, ¿sí? En las sociedades anónimas simplificadas, ¿no? Todo lo que es la gestión se guardan ahí. Y bueno, después hay distintas categorías y demás. Incluso, sí, reportes de la OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o el World Economic Forum, proyectan que más del 10% del PBI mundial podría estar almacenado o gestionado mediante tecnologías blockchain para el 2027, ¿no? Esto nos da la pauta de la perspectiva mundial sobre este tema y la importancia, ¿no? Y también entiendo. que alrededor más o menos del 30% de las empresas van a empezar a utilizar, mejor dicho, el 30% de las empresas que utilizan blockchain integran estos contratos inteligentes para justamente, como mencionaba recién, automatizar todo lo que es tareas, ¿no? Pagos, garantías. Excelente. Bueno, siguiendo un poco esta lógica, ¿no? De lo inteligente y demás, nos vamos a otro ámbito. Yo creo que es un tema que va a dar a hablar por el paso de los años, incluso en los próximos años se va a hablar de este tema, de esta novedad, que es básicamente la IA o AI, sí, en inglés, y el derecho contractual. Vamos a ir a ese tema. Otra discusión interesante es si la IA puede en algún punto participar, ¿no? Autónomamente en procesos contractuales. Incluso a veces vemos algún programa de televisión o algún streaming o algún tipo de contenido, ¿no? académico que hablan de estos temas. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto de la validez jurídica de los contratos generados o gestionados parcialmente por IA? ¿Crees que el Código Civil y Comercial actual ofrece un marco suficiente para abordarlo o serían necesarias adaptaciones normativas para clarificar temas como autoría, consentimiento o responsabilidad? Bien, bueno, menuda pregunta me has traído para que yo conteste en esta charla. Requeriría, por supuesto, un análisis complejo y pormenorizado, pero entiendo que un poco en el espíritu de aclarar algunas ideas básicas e introducir probablemente a quienes no están habituados a esta temática y que eso los motive a trabajar, investigar o a informarse, algunas ideas con las que podría contestar, entiendo, al menos inicialmente tu pregunta. Eh, ¿Cuál es yo creo que tenemos que pensarlo así. ¿Cuál es la primera tarea en términos de celebración contractual, en términos de intercontractual, que se le ha asignado a la inteligencia artificial? Bueno, creo que la primera en la que todos la hemos utilizado y la seguimos utilizando es en lo que sería la instancia previa o preliminar al contrato en la que empezamos a redactar borradores, diseñar o quejar cláusulas contractuales, ir estableciendo condiciones, penalidades. Bueno, es indudable que la herramienta de la IA nos brinda un soporte, bueno, lo usamos ahora en todas las tareas cotidianas que tienen que ver con la redacción de documentos, digamos. Desde este punto de vista,
me parece que no hay demasiado para aclarar porque es algo que se ha masificado en los últimos 2 años de manera dramática y todos, prácticamente todos, pueden dar fe de esto. Eh, Tu pregunta de todas maneras es un poquito más compleja porque entiendo que la manera en que lo formulaste, que vos estás pensando en la situación en que un sistema de inteligencia artificial sea quien celebre un contrato de manera autónoma, y yo te agregaría, eventualmente, con otro sistema de inteligencia artificial con el que interactúe o tenga como interlocutor. Bueno, esto es posible, ya de hecho sabemos que está sucediendo. De nuevo, muchas de estas cosas todavía en nuestro país tenemos como un desarrollo todavía incipiente, como decía antes, pero a priori yo no veo ninguna objeción a que un contrato se celebre a través de agentes de inteligencia artificial, uno o ambas partes siendo efectivamente herramientas de IA. Lo que sí debe quedar claro es que estos agentes, estas herramientas o estas tecnologías van a funcionar, en definitiva, bajo la tutela, bajo la instrucción efectuada por una persona humana o eventualmente una persona humana representando una persona jurídica, con lo cual los actos que le van a ser imputados a la IA que celebró, negoció y hasta suscribió un contrato, deberían repercutir, obviamente, impactar en aquellas personas que le dieron soporte o instrucción a la IA para que celebre ese contrato. Es decir, lo que no podemos pensar, por lo menos en este momento o en este estado, en el estado actual de la tecnología y además de evolución de la ciencia jurídica, es que le podamos atribuir a la IA la condición, el carácter o el estatus de ser un sujeto de derecho o una persona jurídica. En todo caso, siempre tenemos que reconocer quién es el que lo utiliza, lo aprovecha, eh, toma provecho de ese riesgo, se sirve o se vale de esa herramienta, como antes pasaba con los dependientes. De nuevo, en el mundo analógico, los contratos los celebraban dependientes, muchas veces apoderados, agentes, mandatarios o representantes de parte del interesado, y hoy esto se puede hacer con una cantidad digamos, con una versatilidad que uno diría que es inimaginable a través de herramientas de IA. Lo que en todo caso nos pone a los operadores jurídicos en un desafío que tenemos que resolver y que ya se está debatiendo y tratando en los eventos y congresos científicos, es bueno, es cómo imputar las consecuencias de los actos celebrados a través de herramientas de inteligencia artificial, cómo mitigar los riesgos asociados a su uso, a quiénes atribuir las consecuencias dañosas de la utilización de los sistemas de inteligencia artificial. Me parece que en ese sentido es donde tenemos que trabajar. Creo que eh, hacia el final de tu pregunta aludiste a algo así como, no sé si en estas palabras, como, bueno, ¿y qué herramientas normativas tenemos para manejar o gestionar todo esto? Bueno, nosotros hoy lo que tenemos básicamente no tenemos una ley regulatoria de la inteligencia artificial como la tiene Europa desde el año 2024. Nosotros hoy tenemos herramientas más genéricas y rudimentarias, como es el Código Civil y Comercial, que es un código que pese a que ya tiene algo más de 10 años de vigencia, fue pensado de algún modo como un sistema de normas con grandes principios generales e incluso abierto a las disrupciones tecnológicas, a punto tal que yo te diría que hoy por hoy con las herramientas del código podemos dar eh, una respuesta bastante adecuada a la problemática que se presenta en esta instancia inicial de conflicto con los sistemas de IA. Pero seguramente esto va a requerir de una actualización normativa y legislativa en la que
me imagino que desde la organización de ustedes van a trabajar o ya deben estar pensando. Sí, Diego, la verdad es un tema muy interesante, importante. Por eso me pareció nada, también desde esta perspectiva de las preguntas, ¿no? Poder consultarte esto desde tu punto de vista, de lo que vos pensás de tu conocimiento, porque como bien vos decís, hoy en día la IA cada vez se está implantando más, ¿sí? En el sector, por ejemplo, todo lo que es el sector judicial, en lo que es la práctica judicial, en los abogados y demás, y siempre relacionado a esto, como mencionabas vos, hay el tema de responsabilidad, ¿no? Si falla, ¿no? Si hay un daño, ¿quién se hace responsable? Por eso es importante delimitar todo este marco, si se quiere, de responsabilidad antes de eh, poder permitir, ¿no? Que a nivel nacional o a nivel mundial, ¿sí? Se pueda utilizar la IA para los contratos. Para, Permíteme, ahora sí. que decís esto, ¿sabes lo que estoy pensando, Matías, en algo muy cotidiano y por hoy en el ejercicio de la profesión de abogados y que vemos prácticamente a diario? Son distintos fallos, distintas sentencias de tribunales del país y de tribunales del mundo en las que se le aplican sanciones o penalidades o apercibimientos a letrados por el hecho de haber utilizado sin supervisión y sin control sistemas de IA y, por ejemplo, no detectar y no filtrar las alucinaciones en cuanto a la invención de fallos de jurisprudencia o citas doctrinarias. Y ahí el letrado, el abogado no puede, el abogado o la abogada no pueden excusarse en, no, me lo dijo el ChatGPT o me lo dijo Gemini o me lo dijo otro. No, esto tiene que ver con que el riesgo o una actividad riesgosa, como algunos califican a la IA, debe atribuirse a quien se vale, se sirve o la utiliza. Entonces, de allí que este deber de supervisión hoy por hoy sea imprescindible para todos los que lo usamos. Y en materia contractual, lo mismo, por supuesto. Sí, totalmente. No recuerdo bien, creo que era en Tucumán hace poco, también en Chubut. Es como si está empezando a haber muchas sentencias en ese sentido, porque uno piensa que esta IA, ¿no? Esta inteligencia artificial puede solucionar todo, ¿no? Pero ya cuando nosotros representamos a una persona, ¿no? Un cliente, somos sus letrados, ¿sí? Eso también exige cierto deber, ¿no? En cuanto también a la ética. Entonces, realizar, como mencionabas, citas con la IA sin una posterior verificación, ¿sí? Siempre y cuando, ¿no? La otra parte logre observarlo, incluso capaz después puede dar lugar a algún tipo de nulidad, ¿no? Pero siempre y cuando la otra parte atenta, ¿sí? Pueda observar estas y solicite que especifique con mayor precisión y la otra parte no puede hacerlo, bueno, ahí estamos ante el uso de la IA. Incluso hay algunos detectores, hay algunas herramientas que se están empezando a usar para ver cómo sirven. Y para cerrar con este tema, algunas encuestas de algunas consultoras, Gartner y Deloitte, indican que entre el 55% y el 60% de las grandes empresas ya están utilizando IA. ¿Para qué? Revisar, clasificar o redactar cláusulas contractuales, ¿sí? Que muchas veces se utilizan modelos, ¿no? Y a partir de estos modelos, bueno, lo redacta, ¿no? Si yo quiero hacer un contrato con Diego, más o menos pongo su nombre, pongo sus datos y automáticamente en base a lo que yo quiero, dependiendo de qué tipo de contrato es, me lo va a realizar, ¿no? Eh, Incluso a nivel internacional, en la Comisión Europea dice que al menos un tercio de los Estados miembros están utilizando la IA. Sí. Eh, bueno, para cerrar un poco esta parte más innovativa, más tecnológica, sí, más actual, nos vamos a ir a otro lado también muy importante, ¿no? Más que nada a partir de la reforma del 94, ¿sí? Donde se consolidaron más que nada estos derechos, ¿sí? Estamos haciendo referencia a los derechos de los consumidores, ¿sí? Y cada vez son más las relaciones de consumo que están gobernadas por los términos y condiciones, ¿no? Predispuestos, los términos y condiciones predispuestos, ¿sí? Que incluso recuerdo que en tus clases se hacía mucho mención a esto, ¿no? Los términos y condiciones predispuestos. Y extensos que la mayoría de los usuarios no lee.
al momento de firmar. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo debería abordarse la cuestión de las cláusulas abusivas en este entorno digital, donde la desigualdad estructural entre proveedor y usuario, consumidor, como quiera llamárselo, parece haberse profundizado en los últimos años? Bueno, vos sabés que no es tan sencillo encontrar un remedio que pueda dar respuesta a este problema, a esta patología, eh, si se me permite el término, que presentan los contratos celebrados por adhesión a condiciones generales, particularmente los que han sido, los que son constituidos a partir de entornos digitales, es decir, los contratos digitales, a través o no con utilización de tecnologías como blockchain o inteligencia artificial. En ese sentido, incluimos todos los contratos en entornos digitales, desde los que llevan firma digital, firma electrónica, aquellos en los que cliqueamos para adquirir un producto, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, este es uno de los temas, es otro de los desafíos complejos. Acá tenemos Matías, mira, algunas respuestas que viene dando la doctrina en términos de reformulación de la idea del consentimiento contractual. Algunos dicen, hay autores que han escrito y han escrito muy bien sobre esto, dicen, tenemos que repensar la teoría del consentimiento. Si nosotros pensamos que un contrato es un acto voluntario en el que la persona actúa con discernimiento, actúa con intención y actúa con voluntad, bueno, eso sencillamente dicen no pasa en los contratos por adhesión y particularmente no sucede en los contratos electrónicos o los contratos celebrados en entornos digitales. ¿Por qué? Porque hay una suerte de compulsión eh, y de estado de necesidad generado a partir de la manipulación o las técnicas de manipulación de las plataformas que hoy por hoy impiden revisitar la teoría del consentimiento como si nada hubiera pasado. Entonces, algunos proponen incluso reformas normativas en este punto. Yo no tengo todavía una posición tomada tan tajante al respecto. Creo que hoy por hoy, extremando los remedios que ya tenemos en el código, podemos dar alguna respuesta, pero sí me parece que hay que estar abiertos al debate en este tema, porque es verdaderamente interesante, partiendo de la base de un, una premisa que es la que, una premisa de hecho, que es la que vos mencionaste, la gente no lee, no leemos, yo les digo a mis alumnos, probablemente te lo he dicho a vos también, Matías, digo, no se hagan problema, yo tampoco leo mis contratos electrónicos, yo tampoco leo los términos y condiciones, yo también cliqueo y tengo la misma compulsión y el mismo apuro que ustedes y no me detengo a leer eso porque sé que en definitiva, aunque lo lea, lo voy a terminar celebrando o aunque lo lea y no lo celebre, no lo voy a poder cambiar. Entonces, eh, algún estudio dice que no más de un consumidor de cada 1000 lee los contratos celebrados o los términos y condiciones de un contrato. Por lo cual, esto es un problema. El problema no es tanto la no lectura. El problema, creo yo, tiene que ver con lo que estamos aceptando cuando no leemos, es decir, cuál es el contenido. Y ahí es donde me parece que lo que hay que robustecer son los mecanismos de control, porque el sistema jurídico lo que le está dando a los proveedores analógicos y a los proveedores digitales, es de algún modo la potestad o la facultad de redactar ellos el contrato. Es decir, nuestra ley no dice que el contrato tiene que estar redactado por las dos partes, y tiene que tener borradores que se cruzan, y tiene que tener cláusulas que sean corregidas y revisadas por el otro. No, no hay problema. Nuestra ley dice, si un contrato es por adhesión, es válido, es un contrato, tiene efectos. Ahora, si como legislador, o mejor dicho, si como cuerpo jurídico, cuerpo normativo, yo le estoy permitiendo a alguien redactar las condiciones del contrato de manera unilateral y hacerlo en forma rígida, es decir, no permitir ningún tipo de injerencias, sugerencias ni modificaciones, entonces lo que tengo que hacer es controlar adecuadamente que ese plexo normativo que redacte uno solo no contenga, por ejemplo, términos o cláusulas abusivas. Y este es el gran problema de los contratos o los términos y condiciones en entornos digitales. Las cláusulas abusivas, las limitaciones a la libertad, las manipulaciones negociales, como te decía antes, los límites a la espontaneidad negocial, porque
que hoy muchas veces terminamos celebrando contratos a partir de la interferencia del algoritmo. Esto nos lleva nuevamente a los temas de tus dos preguntas iniciales. Muchas veces creemos que tenemos un deseo genuino de comprar algo y ese deseo está generado a partir de esa manipulación negocial que tiene que ver con haber conocido nuestro historial de navegación y de esa forma sugerirnos continuamente cuestiones o en algunos casos todavía un poco más complejos y más abusivos, como por ejemplo los patrones oscuros en el comercio electrónico, los llamamos dark patterns en el comercio electrónico, que tienen que ver con mecanismos que incentivan la contratación de manera casi irracional, como por ejemplo cuando te ponen un relojito y vos estás buscando una habitación en un hotel para irte de viaje y te ponen un relojito y te dice, bueno, tenés 3 minutos, 2 minutos, pues si no, ya la ocupan, o es la última que queda, o el precio va a cambiar, eh, o te metes en algún link, en algún enlace que lo descargas automáticamente sin que te lo avisen. Bueno, me parece que los desafíos vienen por ese lado sobre cómo garantizar la transparencia algorítmica en los proveedores. Una de las iniciativas, te lo comento porque ustedes son un observatorio legislativo, una iniciativa legislativa en ese sentido, me parece interesante, es el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que fue presentado en el año 2024 por una comisión de juristas muy relevantes, muy notables, y entre otras cosas estos temas son tratados. Por supuesto que eh, esta es una noticia en desarrollo y todo lo que digamos hoy sobre estos temas el año que viene lo vamos a revisar ante la irrupción de nuevas manifestaciones y nuevas tecnologías. Uno de los, al menos para darte alguna algún tip sencillo que podría servir para evitar los abusos en la contratación por adhesión digital, sería que todos los contratos contuvieran al inicio una primera página, una portada, donde estuvieran eh, expuestas y expresas las principales condiciones de ese contrato. De tal manera que vos no pudieras tener la excusa de no leer, porque lo que tenés que leer es solamente una página, y esa página debería reflejar de manera genuina, por supuesto, las condiciones principales a las que vos te estás sometiendo con ese contrato y los derechos más relevantes que adquirís a partir de contratar. Con lo cual, todo lo demás, toda esa cantidad enorme de megas o de gigas de términos y condiciones que no leemos, no debería desvirtuar el sentido de esa portada, de ese frente de contrato, que entonces, en definitiva creo que estamos hablando de idear algunos mecanismos, pero sobre todo estamos hablando de un control o una fiscalización adecuada. Digamos. Me parece que nada de esto funciona porque podemos diseñar, vos lo sabés perfectamente, las mejores normas, pero si estas normas no se aplican o no son objeto de control o de fiscalización, se convierten en letra muerta. Pero sin duda es uno de los grandes desafíos que hoy por hoy tenemos en el ámbito contractual. Sí, así como vos indicabas recién, Diego, esto de todo lo que viene a ser las cláusulas abusivas, ¿no? Lo que se conoce mucho como la letra chica. Incluso, seguramente tanto vos como yo, cuando instalamos alguna aplicación en la computadora y aparecen esos, no sé, caracteres tan chiquitos, minúsculos y un montón, uno quiere usar el programa, no se va a detener a leerlo. Y muchas veces está en otro idioma, a veces no está en el idioma español, entonces lo que dificulta más poder leer todo eso. Tal Eh, cual. es más, hay un estudio de una universidad en Pensilvania, Carnegie Mellon, que se especializa en lo que es todo lo que es robótica y demás, que dice que hizo una estadística, una encuesta, ¿no? Que va un informe, mejor dicho, que estimó que un usuario promedio tardaría 76 días al año en leer todos los contratos que acepta online, lo que evidencia, ¿no? La imposibilidad material de un verdadero consentimiento, ¿no? Lo que recién hablábamos. Y Me en gustó, Europa... me gustó ese dato, lo Está voy a bueno, usar para mis sí. clases. Está bueno. Incluso en Europa, informes recientes muestran que el 97% de los usuarios acepta
condiciones sin leerlas, ¿sí? Lo que muchas veces puede traer responsabilidades. Incluso imagino que habrás visto hace poco el tema este de que la IA no guarda el secreto abogado-cliente, ¿no? Entonces, yo capaz a la IA le cuento que cometí un delito, ¿no? De capaz de un lado penal o desde un lado más contractual, le comento que eh, esas cláusulas contractuales no las cumplí, ¿sí? O hice algún tipo de fraude y capaz la IA puede traer un problema legal, ¿no? Ese es otro tema para tenerlo en cuenta. Bueno, y ya para terminar, ¿sí? Esta serie de preguntas y te vuelvo a agradecer por la predisposición, tiempo y atención en toda esta charla, entrevista. A mí mucho no me gusta decirle entrevista, es más como una charla, ¿no? Más dialogada. Vamos a pasar a un tema que es la responsabilidad del transportista y las problemáticas actuales derivadas de esto, ¿no? Uno de los contratos que celebramos diariamente, ¿sí? Casi sin pensarlo, es este contrato de transporte, ¿no? Muchas veces a través de ya sea el colectivo, el subte o un servicio privado, algún tipo de aplicación, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿no? Desde tu opinión, ¿cómo definís el momento exacto en que se forma este contrato de transporte? ¿Y cuándo consideras que finaliza jurídicamente la prestación a cargo del transportista? Asimismo, ¿qué criterios actuales maneja la doctrina y jurisprudencia respecto de este recorrido obligacional, especialmente en accidentes o daños que se pueden producir antes de subir o inmediatamente después de descender de este vehículo? Gracias. Bien. El primer punto sería, ¿en qué momento nacen las obligaciones del transportista o en qué momento se entiende que ya hay una relación jurídica, contractual de transporte entre una empresa de transporte o un transportista individual y el pasajero? Eh, Tendríamos que pensar para determinarlo qué medio de transporte estamos usando, porque de eso van a derivarse las respuestas que podamos dar. Si estamos hablando, por ejemplo, del servicio de autotransporte urbano de pasajeros, es decir, los colectivos eh, que tomamos diariamente en la ciudad, acá hay un criterio bastante consolidado de que en el momento en que se inicia el ascenso a la unidad, a las operaciones de ascenso a la unidad, se entiende que ya hay un vínculo contractual. ¿Por qué? Porque se supone que acá hay una manifestación tácita. El colectivo para, vos empezás a subir, el colectivero permite que vos subas, con lo cual no hace falta que tengamos que hablar ni firmar nada. Todos sabemos que por eso, a través de estas conductas sociales típicas, estamos manifestando nuestra voluntad inequívoca bueno, de celebrar el contrato de transporte, lo que significa para la empresa que nos tiene que llevar, para nosotros que tenemos que pagar el pasaje, y una obligación complementaria que es clave y que creo que se vincula con el resto de tu pregunta, nace lo que se conoce como la obligación de seguridad a cargo del transportista o de la empresa de transporte. Ese deber de mantener al pasajero indemne en todo ese trayecto. Es decir, vos subís a un colectivo, a un tren o a un subterráneo en la ciudad de Buenos Aires, o a un taxi o a un auto por aplicaciones móviles, subís sano y salvo. Bueno, de la misma forma tenés que bajar. Si algo en el medio interfirió o impactó en esa integridad física y psíquica que tenemos como personas humanas, es porque algo pudo haber fallado en esta obligación de seguridad a cargo del transportista. Eso que pudo haber fallado puede haber sido un siniestro, un choque, una frenada, una maniobra brusca, etcétera. En este sentido, nuestras normas, tanto el Código Civil y Comercial actual como el viejo código, no civil, sino el de comercio, que era el que regulaba la responsabilidad del transportista, han sido históricamente muy severos y consagran un sistema de responsabilidad objetiva que no requiere, para los que no entienden del derecho o no tienen formación jurídica, hablar de responsabilidad objetiva significa, en términos llanos, decir que no es necesario probar la negligencia, la culpa, la imprudencia de la empresa de transporte. Si algo pasó en todo ese interín en que vos fuiste transportado y eso dañó tu integridad psicofísica, ya es como que estamos
partiendo de la base que hay responsabilidad de la empresa de transporte, a menos que la empresa de transporte logre probar que aquello que pasó y te terminó lesionando o dañando provino de una fuerza externa, es decir, de algo que no pudo evitar, algo imprevisible, algo inevitable, un caso fortuito, un hecho de tercero. Y este punto abre la puerta a quizás uno de los supuestos que hoy por hoy me parece tiene mayor conflictividad desde hace algunos años en los criterios que toman las sentencias judiciales que tienen que resolver accidentes de transporte, tiene que ver precisamente con los daños que son causados a través de estos eventos perpetrados por terceras personas. Por ejemplo, hechos delictivos cometidos en los trenes. Porque ahí, entonces, ¿cómo funcionaría el sistema? Vos subís un tren, subís sano y salvo, y te bajás lesionado. ¿Por qué? Porque en el medio te robaron, te atacaron con un arma, te pegaron, te tiraron a las vías, como han habido casos trágicos, con el tren en movimiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí de lo que se trata de determinar es si estos hechos delictivos, por ejemplo, que ocurren a bordo de un medio de transporte terrestre, pudieron ser evitados o pudieron ser previstos primero, y si no, al menos evitado por el transportista. Si la respuesta es razonablemente pudieron ser evitados, entonces claramente es porque la empresa tiene que responder y hacerse cargo de esos daños, por más que hayan sido ocasionados por la injerencia material de un tercero. De todas maneras, el tema no es tan sencillo, exige un análisis casuístico, un análisis de cada situación en particular, para ver si este hecho de terceros realmente ha tenido la fuerza causal como para desviar o no la responsabilidad del que tiene la obligación de seguridad, que es el transportista. Hay fallos de la Corte en este sentido. En general, por aplicación de la normativa de los consumidores y usuarios que vos mencionabas antes, el régimen se ha vuelto todavía más estricto, porque en el derecho del consumidor la indemnidad y la seguridad del consumidor y del usuario es un valor, digamos, fuera de duda, incluso también lo dijiste vos, creo, con con un reconocimiento constitucional. El derecho a la seguridad de los consumidores está previsto en la Constitución Nacional, el artículo 42, a partir de la reforma de 1994. Con lo cual, ese es un poco parte de la problemática. Yo te citaría como otra arista de la problemática del transporte y del contrato de transporte lo que sucede con estas plataformas o aplicaciones de transporte a través de medios digitales. Bueno, porque acá también hay toda un trabajo que es necesario realizar desde el punto de vista del pensamiento jurídico para analizar a quién corresponde la responsabilidad en los casos de transporte realizados por plataformas como Uber, Cabify o cualquier otra, en donde la plataforma es una suerte de intermediario o pretende colocarse como una suerte de intermediario entre el oferente del servicio de transporte, que es el conductor, y, y la persona que lo contrata, que es el que demanda el servicio. Bueno, esa situación de intermediario lo pone a salvo o a resguardo de la responsabilidad por lo que pudiera ocurrir durante el viaje. De nuevo, la respuesta aplicando el derecho del consumidor es que esa empresa que genera confianza, que crea un riesgo, que es en definitiva un recaudo ineludible para poder llegar a ese conductor y contratar el servicio, no puede naturalmente desvincularse de la responsabilidad civil por las contingencias que pueda sufrir un pasajero. De todas maneras, el tema, por supuesto, es un poco más complejo, pero al menos quería darte estas primeras impresiones en función de lo que fue tu pregunta. No, excelente. Es un tema muy importante, además es un tema que se ve mucho en en la práctica. Por ejemplo, datos del Ministerio de Transporte acá de Argentina muestran que entre 8 y 10 millones de viajes diarios se realizan, ¿no? Mediante lo que viene a ser en el sector público, ¿no? Colectivo, trenes, subtes, ¿sí? Todo lo que es transporte público. Y esta palabra que recién mencionabas, intermediario, es una palabra que a los que nos gusta el derecho al consumidor la odiamos, ¿no? Porque lo que intenta hacer justamente esta palabra, a veces como algunas también se utilizan algunas plataformas de compras, sin dar explícitamente los nombres, pero se usan en muchas plataformas para
exonerarse de responsabilidad, ¿no? Los meros intermediarios. Pero la realidad, como si indicabas, bajo la lupa tanto del derecho constitucional, el de nuestro derecho local, especialmente la ley 24240, cortita, pero yo diría consistente, muy clara, y a nivel internacional también, la realidad es que hay una responsabilidad solidaria y todo lo demás, ¿no? Entonces es importante eh, traer este concepto que capaz se ve mucho en la práctica, pero uno no sabe en qué momento nace, ¿no? Incluso yo recuerdo que cuando teníamos algún tipo de clase se hablaba de aquel que, por ejemplo, evita pagar. ¿No? Evita pagar el tren, el subte, ¿no? ¿Qué sucede en esos casos? Si están parados por este derecho a indemnidad o no, yo recuerdo que sí, ¿no? Que, que, Sí. que, que, que sigue bajo la órbita. ¿Sabés por qué sí, Matías? Sí, Esto para no olvidárselo. Porque si alguien te dejó entrar es porque ingresaste al servicio de transporte a través de medios lícitos, con lo cual el contrato ya está, el contrato ya está celebrado y ya disparó obligaciones para las dos partes. Si después vos no pagaste, la empresa tendrá los mecanismos para cobrarte, de la misma forma que se podrán hacerte bajar del colectivo, podrá venir el guarda en el tren cuando pica los boletos si no tenés el tuyo. Es decir, tendrás un mecanismo de control y de compulsión. Lo que no puede es, a través de esa excusa, dejar de responder por los claro, daños. excelente, muy claro. Bueno, y esa era, Diego, la última pregunta. Me pareció que abordamos temas, ¿sí? o temáticas centrales, ¿no? En el que viene a ser derecho contractual, obviamente por el tiempo, y que ya si quieren más información se tienen que anotar al posgrado de Diego, ¿no? En ese sentido, si quieren que les comente más, pero me parecieron los ejes centrales más temáticos importantes, importantes de lo de hoy. Por eso con esto damos por concluida esta entrevista. Te vuelvo a agradecer, Diego, por tu participación y por las reflexiones tan claras que compartiste hoy y tu punto de vista tan eh, excelente, ¿no? Desde tu conocimiento académico y profesional. Quisiera sumar algo desde un lugar personal, ya para ir terminando. Siempre te admiré por tu forma de enseñar y por la excelencia de tu trabajo doctrinario y la forma que tenés de explicar tus clases, la metodología y demás. Tus manuales de derecho contractual, incluso el que está acá atrás mío, son de una precisión admirable, ¿sí? Hay que sentarse a leerlo, obviamente, porque contratos hay muchos, muchos tipos y cada vez va a haber más. Em, y esa capacidad para explicar con ejemplos y acercar conceptos técnicos a un lenguaje accesible o a un lenguaje de aquella persona que se quiere formar, ¿sí? En la materia de contratos, es destacable, la verdad, estos manuales tuyos. Así que en ese sentido te felicito de mi parte. También guardo un gran recuerdo de las clases de la Facultad de Derecho, junto a Ariel y Belén, ¿no? Ya hace varios años atrás. La verdad, una excelente cátedra, ¿sí? Tanto académica como humana. Igualmente lo sigue siendo porque sigue estando actualmente en la Facultad de Derecho, ¿sí? Como dijimos antes. Te vuelvo a agradecer, Diego, por sumarte a este espacio académico. Sos una excelente persona y un referente para muchos de nosotros. Eh, Te dejo la palabra. Bueno, Matías, has sido muy generoso con tus palabras. Quizás excesivamente generoso, pero créeme que las valoro y me halagan mucho desde ya, aparte viniendo de vos, que este, sé que tenés, siempre te lo he dicho, que tenés inquietudes muy, muy claras por la investigación y por el estudio y tenés las condiciones para ser un gran profesional el día de mañana. Así que me halagan doblemente. Por lo demás, bueno, agradecerte de nuevo por este espacio en el que en definitiva lo que tratamos de hacer es reflexionar un poco y aportar ideas para el pensamiento y desde ya quedo a disposición de ustedes para toda otra inquietud en la que pueda ayudarlos, colaborar o participar. Por favor, Diego, al contrario, los agradecimos somos nosotros, ¿sí? Y todo el equipo de Olegizar. De mi parte, te envío un abrazo muy grande y te deseo un buen comienzo de año de este 2026, ¿sí? Un abrazo Muchas grande, gracias. Diego. Nos vemos. Igualmente para vos. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.